11 de la mañana, 9 minutitos. Martín, hablamos de economía. Hablamos de economía. Estuve una semanita a la distancia y se voló el dólar, ¿no? Pues pasaron una serie de kilómetros. Te extrañamos mucho, hay que decirlo, Martín. Lo vi a la distancia y me pasaba que tenía que hacer cuentas y ver ya hasta el momento que decís, bueno, listo, ¿sabes qué? No. Se acabó. El que hace cuentas no se divierte. No, exacto. Así que dijimos, no, pasémosla bien, sigamos es así, adelante. el dicho es, el que convierte no se divierte. Claro, bueno, claramente está pasando algo. O sea, hay un ruido con el dólar y lo venimos alertando acá hace no una semana, sino un buen tiempo. Y es que es un modelo que necesita constante ingreso de dólares. De hecho, entraron hace algunas horas nomás 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario. Como nada, más deuda, nada nuevo bajo el sol. Pero la gran cuestión es que el modelo está empezando a mostrar sus límites y el gobierno ya no sabe cómo disimularlo. Hace poco tiempo, ¿sí? De hecho el 22 de mayo de este año, Caputo había lanzado, ¿se acuerdan? En una de esas tantas apariciones públicas, no en este caso en un stream, sino en un evento, arrancó con la historia de los dólares del colchón. Dijo, sí, vamos a proponer mecanismos para facilitar que la gente que tiene dólares fuera del sistema los pueda meter, y con esto vamos a monetizar la economía porque está creciendo, entonces los dólares. Bueno, escuchemos un cachito a ese Caputo y veamos qué pasó desde ese momento para acá con los dólares del colchón. Lo que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. La gente tiene un montón de dólares, entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. ¿Por qué? Porque pesos hay solamente el equivalente a más o menos 37.000 millones de dólares. En cambio, dólares, hay, depende de las estimaciones, entre 5 y 10 veces esa cantidad de pesos. También es importante que empiece a circular los dólares, porque las tasas en dólares van a ser, por definición, mucho más bajas, porque si hay muchos depósitos en dólares, los depósitos en dólares están creciendo a buen ritmo, así. Entonces, también es importante que la gente se anime a sacar los dólares. Insistente, Caputo. Insistente, desde ¿no? mayo hasta julio, que eran todos los archivos que fuimos viendo y escuchando, diciendo, por favor, te lo pido, gasta tus dólares. Le faltó eso, decir, dale, porfi. Le faltó la imagen de la gorrita, ¿viste? Pasando la gorra, déjame un dolarito, no sé qué. Bueno, no pasó nada de todo eso, ¿sí? De hecho, si nosotros miramos qué pasó en términos de formación de activos externos, que es la famosa fuga de divisas, esto es, compra de dólares que salieron del sistema, todos los meses, desde que Caputo se lanzó a su campaña por los dólares del colchón, dio en negativo. Esto quiere decir, salieron dólares del sistema más que los que entraron. Tenemos ahí una plaquita para verlo. No sé, lo tenemos ahí. Es el gráfico que estaba en el tweet anterior, pero lo comento solamente, no hace falta. La dinámica mostró que en el mes de abril salieron 2.000 millones de dólares de reserva, de dólares en formación de activos, 3.200 en el mes de mayo y 4.050 en el mes de junio. Esto quiere decir que desde Caputo se lanzó a convocar a que entren dólares del colchón, salieron 9.300 millones de dólares. Sí, o sea, no solo no entraron dólares del colchón, sino que salieron más dólares al colchón. Sí, Cristina lo planteaba, diciéndole, Toto, acá hay algo que está funcionando mal, es poca gente la que compra y la que puede acceder a esos dólares, pero encima, lejos de sacar los dólares de abajo del colchón, compra dólares y los pone abajo del colchón. Claro. Por eso lo lleva, ¿no? La dinámica es contraria a la que el propio Caputo está planteando, porque de hecho ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiese imaginado cuando la historia económica del país muestra exactamente eso? Que cada vez que se puede formar activos externos con un dólar atrasado que permite ahorrar mucha cantidad de dólares, bueno, pasa esto, ¿sí? Los dólares se van y no entran. De hecho, en el último tiempo, los dólares que fueron entrando fueron todos dólares de deuda. Claro. Salvo y bueno, periodo, genuino, así de... Mira, hubo un periodo muy corto en el último mes que primero no se entendió muy bien cómo o por qué en realidad, pero el Tesoro compró dólares, usó pesos para comprar dólares, blanquearon finalmente que algo habían comprado de reservas, pero que finalmente no les permitió acumular lo que estaba planteado con el Fondo Monetario. Ahora, el gran dilema que se plantea hacia adelante, y por eso el gobierno interviene constantemente en el mercado de dólar futuro, es si es sostenible el esquema de bandas de flotación que
el gobierno acordó con el fondo. A mí, yo lo contaba la semana pasada, alguien que me dijo, un dirigente que estuvieron hablando con la gente del Banco Central, que fueron al Banco Central, que conversaron, que les dijeron, pensando en si es sostenible o no, que hay 12.600 millones de dólares que ya le avisaron al Fondo Monetario Internacional que piensan destinarlos exclusivamente a la contención del dólar. Si vos le preguntás a la inteligencia artificial, no dura más de 3 meses, claro, esa plata, que es un poco también lo que otros dirigentes plantean, ¿no? Después de las elecciones se terminó la joda. Enero, en el mejor de los casos, se quedaron sin dólares, salvo, que pase algo, ¿no? Es que ya le pasó a Caputo en su gestión anterior con Macri, que en la intención de mantener a rajatabla, en ese momento no había un esquema de banda, sino que en teoría era un dólar libre, pero que el gobierno intervenía para poder mantenerlo. ¿Cómo lo mantenía? Vendiendo dólares. Bueno, Caputo se fumó 15.000 palos en 2 meses en la gestión anterior, claro, y las cuentas dan más o menos eso, ¿sí? Que si vos tuvieses un escenario en el cual el dólar te llega al techo de la banda, y esto significa que el gobierno tiene que salir a intervenir para que no se le vaya por arriba del techo, te puede dar para 3 meses. Ahora están interviniendo de otro modo. Ahora tiene una intervención particular que es a través de un mecanismo que en teoría por ahora no significa pérdida de dólares directamente, que es la de contratos de dólar futuro, pero que tiene un costo enorme, porque el contrato de dólar futuro, ¿qué es? Es un contrato en el cual el gobierno se compromete a que si el tipo de cambio se va por encima del que establece la banda, yo te pago la diferencia. Claro. Si no se va por encima de la banda o si se va para abajo, el gobierno gana plata. Claro, porque vos me compraste un contrato a 1.400, si el dólar se va a 1.300, vos me tenés que pagar 100. ¿Y los vencimientos de dólar futuro cómo son? Siempre primer día de mes. O sea, esto es mensual, por mes. Todos los meses vos podés ver en una... Y la última corrida coincidió con el vencimiento de dólar futuro. De dólar futuro. Entonces el gobierno tuvo que pagar un montón de guita en ese momento. Además de las tasas de interés altas y qué sé yo. Además, y esa es la gran particularidad, porque vos decís, no podés contener el dólar abiertamente vendiendo porque todavía en teoría no podés intervenir, y de hecho es el cartelito, la chapita del Banco Central de todos los días es sin intervención. Pero podrías intervenir de otra manera, por ejemplo, con una tasa de interés en pesos que resulte atractiva. Lo tenían más o menos controlado con las LEFI y decidieron, porque habían tomado la decisión de eliminar la tasa de referencia del Banco Central, borraron las LEFI. Las LEFI pagaban 31-32% anual en pesos, y hoy la tasa de interés se fue al doble, llegó a picar encima de los 80-90% en las cauciones a 24 horas. Está pagando el doble el Tesoro para poder sostener una tasa de interés. ¿Por qué? Porque tiene que renovar deuda constantemente. Eso es costo fiscal, ¿sí? Porque cuando vos te dicen no hay plata para los jubilados, no hay plata para los discapacitados o para las personas con discapacidad, hay plata que se utiliza para sostener una renovación de deuda a una tasa más alta, porque el gobierno tuvo la impericia de correrse de la definición de la tasa de interés eliminando las LEFI. Eso tiene un costo. La gran pregunta es, insisto, si se sostiene el esquema de bandas. La verdad es que la sensación es que no, ¿sí? La sensación es que por cómo están dadas las condiciones, lo más probable es que haya un cambio en el esquema de bandas a partir de post-octubre, después de las elecciones. Después de octubre, claramente ahora tienen para bancar, entró la guita esta del fondo, o sea, da toda la sensación, o por lo menos, no sé, te pregunto en todo caso, si aguantan esta presión que está teniendo el dólar hasta después de octubre. Mira, es muy difícil saberlo. Ahí de hecho tenemos una placa que es la placa de Hernán Lecher, la que muestra si se sostiene después de las elecciones. Es el gráfico que veíamos hace un ratito. Nosotros vemos ahí en el gráfico algo que es, primero, la curva verde, es la banda superior establecida como está planteada en el acuerdo del fondo, ¿sí? En esa banda superior nos encontramos con que hacia el hacia el mes de noviembre, ¿sí? Cuando vos mirás comparando con los contratos de futuro, la mayoría de los operadores de mercado especulan con un tipo de cambio por encima de la banda. Esto no significa que efectivamente el tipo de cambio se vaya a ir por encima de la banda, significa que a partir de ahí el central va a tener que intervenir. O cambia el esquema y sube el techo para que... Está obligado a intervenir. Está obligado a intervenir porque se le va el dólar, si no. O sea, el chiste de las bandas, ¿cuál es? Vos le garantizás al mercado, el dólar va a flotar ahora un poco más arriba, pero entre 1100 y 1400. ¿Sí? De acá no se va a mover. ¿Cómo hago yo para garantizar eso? Si se va para arriba, vendo. Y si se va para abajo, compro.
Por ahora, en teoría, no hubo ni compra ni ventas porque se estuvo moviendo dentro del parámetro de la banda. Ahora, si efectivamente la expectativa de mercado habla de que en noviembre, diciembre, enero el dólar estaría por encima del techo, bueno, o rompes el esquema de bandas o lo modificás o tenés que salir a vender dólares. No tenés otra alternativa para resolver ese tema. La situación particular es que las reservas netas del central siguen estando muy parecidas a como estaban antes de que asumiera el gobierno de Milei. No hay una diferencia, no es que ahora tienen un montón de guita para intervenir en la brecha. Como decía recién Carla, ¿podrán jugar con los 12.000 que consiguieron del fondo? ¿Podrán jugar con un poquito más? No hay mucho más. Y entonces, el gran dilema es que se viene después. La sensación, insisto, que hay en el mercado es algo va a pasar, algo va a cambiar en octubre, ¿sí? Y esto puede significar desde un nuevo esquema, ¿sí? Pensemos que hasta hace 3 meses el esquema que no se negociaba era el de la devaluación del 1% mensual. Con esta llegamos a fin de año y un día Caputo dijo, no, ¿sabes qué? No hay más. Se terminó el crawling pega al 1%. Te gusta innovar al Toto. Vamos ahora con un esquema de bandas. Lo que está claro, entonces, si vos estás diciendo que tenemos el mismo nivel de reserva de lo que se tenía antes de que asumiera Javier Milei, digamos, con todo ese escenario casi apocalíptico que se planteaba. Después de tremendo ajuste y de esfuerzo y de quién está pagando el ajuste, la pregunta es, ¿a dónde fue toda esa plata que supuestamente se ahorró? Consumo. O sea, el nivel de consumo en dólares de los sectores medios, de los sectores altos, de los importadores, explica que vos hayas tenido el año pasado, por ejemplo, un superávit comercial de 20.000 millones de dólares y el central no haya acumulado nada. ¿Por qué no acumuló el central? Porque no pudo comprar, porque si compraba subía el precio del dólar. Son dólares que se fueron. Son dólares que se consumieron. En consumo y imagino que también en pagar deuda. Se pagó deuda también, pero también hay un montón de deuda que se fue renovando, sobre todo la deuda en pesos fue la que se fue renovando. Efectivamente el gobierno fue pagando deuda en dólares, pero la mayoría, la explicación de por qué no se pudo acumular una cantidad de reservas acorde al movimiento económico, sobre todo del año pasado, insisto, con un saldo de la balanza comercial de 22.000 millones de dólares a favor. O sea, le pagamos a los que más tienen sus consumos en dólares. Con el dólar atrasado se genera eso, se genera un incentivo para consumos en dólares que hacen que cuando vos tenés la capacidad de comprar dólares, de atesorar, de acumular reservas en el central, no lo hagas justamente por eso. Porque, insisto, si en el momento en el cual aumenta la demanda de dólares, el central sale a comprar, lo que hace es subirle el precio. Si le sube el precio, pierde el chiste del tipo de cambio. Y a los importadores, yo que estoy en 11, impresionante, tremendo, ¿no? La cantidad de bazares, que sería el otrora todo por 2 pesos, ¿se acuerdan de los 90? Ajá, porque claro, te traes el contenedor baratito desde China y te pones uno de esos locales y ya hemos visto, ¿no? Toda la... Y que ahora sería que de puestos de trabajo. Hoy es todo por 1.000 pesos. No sé, porque hay uno que todavía no abrió. Tengo ganas de que abra a ver qué carajo que hay, ¿no? Pero bueno, todo eso también es menos producción nacional y demás, ¿no? Por donde lo mires no termina. Y dólares que se van. Y dólares que se van y trabajo que se destruye. Y el correlato de esto es que los dólares en teoría se están usando, o el atraso cambiario se está usando sobre todo para garantizar que disminuya, que baje el índice de precios, la inflación. Bueno, vamos a ver cómo le pega primero el mes de agosto la corridita de los últimos días del mes pasado. En principio, las primeras imágenes que nos dan, por ejemplo, EcoGo, que hace el relevamiento de precios de alimentos minoristas, es que en el mes de agosto, en la primera semana del mes de agosto, hubo un repunte de los precios. En principio, el 0,6% semanal, lo que proyectado al mes les daría un 1,9% de inflación solo en alimentos, ¿sí? Estamos hablando. Claro. Para julio no se está esperando que impacte demasiado. No, en teoría no, porque fue en el final del mes, no debería. O sea, el dato de inflación que vamos a conocer en los próximos días no va a tener el impacto de esta devaluación del 14% que tuvimos en cuestión de semanita, nada más. No debería tenerlo, insisto, por una cuestión en principio estadística, que es que lo que mide INDEC es un promedio de variación de precios a lo largo de un mes, con lo cual en ese promedio es poco probable que incida la corridita la última semana de julio. Ahora sí hay expectativas de que el mes de agosto va a ser un mal mes en términos de inflación, porque el propio Orlando Ferrer ya prevé una inflación del orden del 3% para agosto. ¿Sí? Tenemos ahí una placa que compartimos ahí del Destape que da cuenta de esto, ¿sí? De que los consultores privados que suelen medir de alta frecuencia la variación de precios están hablando o están especulando con una inflación del mes de agosto que ahí sí va a tener una incidencia del 14% de evaluación de las últimas semanas. Claro, si vos a esto le agregás
Sería catastrófico un 3% para agosto, Bueno. digámoslo, ¿no? También. bueno, Y además... se rompe esa... Sí. No, pero además tan cerca de Lo las único que le queda. elecciones. Tan cerca de las elecciones. Lo único que le queda Sí. para mostrar es el tema de la estabilidad, supuesta estabilidad inflacionaria. Sí, y aparte sin demasiadas herramientas para dar marcha atrás con lo que ya pasó. Pero además es el argumento, lo escuchaba el otro día Maquieira, que es diputado del PRO por La Pampa, que están por cerrar con La Libertad Avanza, que una de las de los grandes logros, si no el gran logro de La Libertad Avanza, es justamente controlar la inflación, y que todos estos proyectos de ley que se están discutiendo, que se van a discutir hoy en la Cámara de Diputados, que ya fueron sancionados y que Javier Milei vetó, lo que hacen es poner en riesgo ese número de inflación. Bueno, si con todos esos proyectos que no se convierten en ley, que no se sostienen, la inflación sube, también se pierden todos los argumentos para rechazar cualquier iniciativa desde el Congreso Nacional, ¿no? ¿Dónde se van a meter Milei, Caputo, Ritondo, Macri, toda esta banda que decide sostener este modelo, que evidentemente, si esto se llega a confirmar, porque hasta ahora no hemos tenido demasiado, las expectativas en general estaban bastante controladas, o el número real bastante controlado, pero se les va a ir el relato. Completamente. Va a terminar. Y es como decís, va a faltar, se van a quedar sin argumentos para justificar el ajuste. ¿Sí? Si metiste ese brutal ajuste y esa licuación de ingresos y estás achurando cualquier intento de recomposición de ingresos con la excusa de con esto me garantizo que baje la inflación, y a pesar de eso te sube la inflación, bueno, en principio es cuestionable el argumento, el relato, la construcción que está intentando hacer el gobierno. Imagino también al que votó a este gobierno, digamos, con que todavía mantiene esa esperanza, justamente haciendo incluso muchos sacrificios, digamos, sabemos, digamos, mucha población, digamos, de bajos recursos que todavía sigue sosteniendo algún tipo de esperanza, justamente por que se supone que le vino a estabilizar un poco la economía con el tema de la inflación. ¿Qué queda para esa gente, no? No hay mucho para decir. Que ya hizo un sacrificio enorme, enorme, y esa gente que vos decís, que tiene ese relato, bueno, es un sacrificio ahora porque sé que la cosa, bueno, no. Bueno, y para complementar esto, porque digo, viene la otra cuestión, que es cómo impacta esto en el precio de la diaria. Tenemos ahí una listita de aumentos ya anunciados para el mes de agosto de grandes proveedoras de alimentos que anuncian aumentos que van, por ejemplo, en el caso de Arcor, del 3 al 5%, la Serenísima 4%, Danone 3,5%, Mondelez 7 al 9% según los productos, Unilever 8%, Johnson's 7%, Softies 7% y Aceitera General de Cañuelas 5%. El argumento de Toto Caputo es, después todos estos que aumenten, como la gente no les va a querer consumir, van a tener que bajar los precios, Claro, no. entonces la economía no se va a mover a estos valores. Bueno, permíteme dudar, ¿no? Bueno, de hecho hay algo ahí que es que las grandes cadenas de supermercado, en todo caso, en algunos de los productos pueden absorber un poco, digamos, porque siempre las ganancias son extraordinarias y por eso por ahí te tiran esas promociones tremendas y qué sé yo, pero digo, no sé si eso se va a traducir en promociones o directamente en rechazar la lista con aumento, cosa que los pequeños supermercados los supermercados de cercanía, digamos, los negocios de cercanía no pueden darse ese lujo. No, y aparte pasa una cosa que es que siguiendo lo que dice Caputo, aún suponiendo que por acuerdos, convenios, promociones, no termina teniendo un impacto directo en el supermercado, al menos sí lo tiene efectivamente en los pequeños y medianos comercios, pero además lo tiene también en términos estadísticos, sí, porque cuando INDEC mide variación de precios no contempla las promociones de los del supermercado. Claro. Lo que varían los precios son lo que las cadenas, digamos, lo que el listado marca de estas grandes empresas. Así que se viene un agosto con un impacto fuerte del movimiento del tipo de cambio de finales de julio, además sin mucha claridad respecto de para dónde seguimos. ¿Sí? No es que hubo un saltito por algún motivo específico y acá nos quedamos. ¿Sí? Ahora volvió a bajar, hay que ver cómo sigue hacia adelante, pero así como pasó que en una semana te subió un 14% el tipo de cambio y el gobierno no pudo hacer mucho más que verla pasar y generar... Y fueron de lo de Fantino, claro, no seas injusto. Encuentros en lo de Fantino para justificar que todo marcha bárbaro. Bueno, no tienen muchas cartas para jugar. Así que veremos cómo sigue la película, pero en principio se viene un mes bastante calentito en el tema de inflación.
situación. Y además me gustaría ver cómo reaccionan post-elecciones realmente con ese dato que veíamos de Jacobe, que le funciona bastante bien al gobierno, digamos, no lo maltrata Jacobe al gobierno nacional, y nos mostraba que en la provincia de Buenos Aires, para el 7 de septiembre, no para octubre, veremos qué pasa en octubre, pero para el 7 de septiembre, para Jacobe, la alianza de derecha está solo 2 puntos arriba de Fuerza Patria. Es una elección difícil de medir y qué sé yo. Pero recuerden ustedes que en la derecha se piensa que la debacle del gobierno de Mauricio Macri arrancó cuando Esteban Bullrich solo le ganó por 4 puntos a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, categoría senadores nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo van a utilizar como excusa, como lo que quieras, por supuesto, pero van a ver que a toda esta inestabilidad económica que estamos viendo y que es evidente porque está todo sostenido con alambres, se le va a sumar un resultado electoral que probablemente no sea aplastante. ¿Y qué problema si no es aplastante? ¿No? Porque lo que ellos dicen es: el kirchnerismo o el peronismo va a seguir ahí como un fantasma que puede volver en cualquier momento si nosotros no somos contundentes, entonces va a subir el riesgo país, entonces no van a venir a invertir, entonces no vamos a tener acceso al crédito. El riesgo Cuca. El riesgo Cuca, exactamente, absolutamente. Lo que se ha puesto de moda, el riesgo Cuca, es eso. Así que se va a sumar también como factor, por supuesto, a esta economía bastante inestable que tiene el modelo de Javier Milei. 11 de la mañana, 30 minutitos. Vayan al canal de YouTube, RFM 107.3, estamos eligiendo la burrada del día. En un ratito, para los que se están sumando, les hago un breve resumen de qué se trata cada uno de los nominados. Todavía tienen tiempo de votar hasta las 12. Esto es Portate Bien. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie.